Bueno, ganó Conan. Todos nos acordamos de esa época donde por primera vez vimos a los líderes de Akatsuki y nos dimos cuenta que en este grupo había una mujer. Bueno, aparte de la rubia que ya conocíamos. Conan es un personaje secundario y una mujer. Dos cosas que ya sabemos que no se le dan a Kishimoto. Sorprendentemente, Conan es la excepción a esta regla y sí tiene algo de desarrollo. Pero como es Kishi del que estamos hablando y nada es perfecto, creo que fue el personaje más maltratado de todo el manga. Miren, Kishimoto fue un bully con Conan y no exagero. Miren, vamos a ver. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y hoy vamos a hablar de Conan. Conan era una pequeña niña nacida en Amegakure, la villa oculta entre la lluvia. Una villa muy interesante donde ocurrió de todo. De hecho, creo que pasaron más cosas importantes en esta villa que en la misma Konoha. Yo siempre he tenido el feeling de que esta villa fue creada para algo más de lo que fue, porque todos los sucesos claves pasaron acá. Supongo que no fue la villa del prota porque aparte de que Konoha es más bonita, los lectores iban a estar hasta las pelotas de tanta lluvia. Amegakure juega un papel importante en la historia de Conan. Verán, esta villa se encontraba en medio de los 5 supuestos países ninja. Digo supuesto porque Kishi nunca nos dijo nada acerca de estos, más allá de que los líderes son unos gordos que no saben ni limpiarse el jaimico. Por su ubicación, siempre se utilizaba como un campo de guerra por los países más grandes, y en una de esas guerras los padres de Conan fueron asesinados, dejándola a ella sola, triste y en la lluvia, literalmente. Un día conoció a Yahiko, otro niño víctima de la guerra, y por esto los dos empezaron a estar juntos. Pasó un tiempo y conocieron al evangelizado, y poco a poco se hicieron mejores amigos, y bueno, se ayudaban en todo lo que podían. Pero realmente había muy pocas probabilidades de vida para 3 niños huérfanos en pleno campo de guerra. Pasó un tiempo y un día vieron a los legendarios Sannin, que se encontraban peleando en la Segunda Guerra. Ellos les dieron algo de comida y como agradecimiento, Conan les regaló una flor de papel. Un gesto pequeño pero que básicamente cambiaría el mundo ninja. Orochimaru, como en ese tiempo no vendía papas, propuso matarlos a los 3 para que acabasen su sufrimiento. Pero fue ahí cuando su majestad Jiraiya se opuso y como el crack que es, decidió hacerse cargo de ellos y enseñarles ninjutsu para que pudiesen defenderse solos en este hostil país. Una vez Jiraiya sintió que ellos podían cuidarse solos, decidió marcharse, pero no antes de decirle a Conan que cuando creciera sería una mujer muy hermosa. Ya saben cómo es Jiraiya, siempre asegurando su victoria con antelación. Luego de la marcha de Jiraiya, Yahiko decide poner en marcha su sueño de niño, el cual es tener poder suficiente para acabar con la guerra. Conan y Nagato obviamente lo siguen, y mientras realizaban toda clase de logros en Amegakure, poco a poco consiguen aliados, formando así al primer Akatsuki. Llegó un punto donde este grupo se hizo muy grande y allí es donde empezaron los problemas. Verán, un día se les aparece el misterioso hombre enmascarado. Loco, este tipo tiene la culpa de casi todas las desgracias de este manga. ¿Quién puede ser? Tiene que ser el hermano de Madara, 100%. Este les dice que es Uchiha Madara y que los podía ayudar a cumplir sus metas. Sin embargo, Yahiko, con algo de sentido común, decide decirles que no, ya que obviamente no puede confiar en un tipo enmascarado y en su amigo hecho de aloe vera. Pero bueno, Akatsuki ya era demasiado grande, al punto de que el soberano de Amegakure, Hanzo de la Salamandra, otro villano brutal e imponente hecho trizas por Kishi y su guerra de Edo Tensei, sintió su trono amenazado. Francamente no recuerdo si la siguiente parte está en el manga, pero aparentemente, en un principio, él sintió que Akatsuki sería un buen aliado para la paz. Pero Danzo, otro culpable de las miles de desgracias de este manga, por distintos motivos personales, manipuló a Hanzo para hacerle creer que este nuevo grupo solamente quería quitarle su trono. El punto es que Hanzo un día envió a sus hombres y con un plan elaborado logró secuestrar a Conan. Yahiko y Nagato fueron a buscarla y para su sorpresa se encontraron con Hanzo y sus hombres. Hanzo, con Conan de rehén en su mano, les dice que si la quieren con vida, entonces el líder de Akatsuki, Yahiko, tenía que morir. Conan les suplica a ellos que no lo hagan, que la dejen morir y que ellos sigan sus sueños y sus objetivos. Sin embargo, Yahiko no solamente estaba enamorado de ella, sino que también era una persona con mucho honor, por lo que no puede aceptarlo y decide quitarse la vida. Él le pidió a Nagato que lo hiciera, pero como él sabía que el evangelizado era incapaz de un acto tan despreciable, o bueno, para ese entonces, tomó su kunai y él mismo se quitó la vida. Nagato, que no podía creer lo que estaba pasando, liberó todo su poder del Rinnegan y procedió a arrancarle las almas a todos. Sí, así de fácil. Cuando Nagato iba a arrancarle el alma a Hanzo, este tipo hizo el Shunshin no Jutsu más pro que he visto y desapareció de la escena. Nagato, con tanta ira y dolor, se transforma en Pain y bueno,
Conan lo sigue en su misión. Tal vez algunos opinarán que Conan no tiene voluntad propia, porque solamente sigue a sus dos amigos, y al final sigue las órdenes del tipo que Yahiko había rechazado. Pero yo no lo veo así, más adelante en el video explicaré por qué. A partir de aquí no hay mucho detalle de lo que hacía Conan, más allá de llevar los cuerpos a Nagato para que este pudiese crear los caminos de Pain, y de ser conocida como el ángel de Amegakure. Nagato y Conan se apoderan de Amegakure luego de que Pain destrozara a Hanzo en su propia casa. Y así el nuevo Akatsuki se empezó a formar, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes otra vez. Su majestad Jiraiya recibe informaciones de que el líder de Akatsuki se encuentra en Amegakure. Este va y para su sorpresa se encuentra Conan. Como le dije anteriormente, Jiraiya ya tenía la victoria asegurada y no pierde tiempo en hacérselo saber. Le dice que está hermosa y bla 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 bla. Ya saben cómo es Jiraiya con sus conquistas. Pero ahí interviene Pain. Y bueno, ya saben cómo terminó esta historia. Curiosamente, antes de encontrarse con Jiraiya, en una de las mejores escenas que tiene el manga, Conan y Pain ya habían recibido órdenes del guapo enmascarado para ir a capturar a Naruto en Konoha. En la invasión de Pain, Conan actuó como una distracción utilizando sus clones de papel, cosa que no se menciona mucho, pero esto muestra que esta mujer era de temer. Aquí está haciendo básicamente lo que hace Naruto de Hokage. El tener Kage Bunshin por todos lados es algo que define al séptimo Hokage. Sin embargo, Conan ya lo hacía acá sin problemas, ¿qué tal? Naruto, con la ayuda de todo el manga, logra vencer a Pain y se dirige a donde está Nagato. Y aquí es donde se demuestra que Conan tiene muchísima más voluntad de lo que algunos creen. De hecho, en cierta forma, aquí se demuestra que Conan es el personaje más poderoso de todo el manga. No, en serio, miren a lo que me refiero. Naruto procede a utilizar su jutsu más poderoso, el evangelizador lavacerebros del destino de Atebayo. Mientras que Nagato se encontraba completamente evangelizado, Conan por su parte no resultó afectada. Más bien, le intentó decir a Naruto que no creían en nada de eso. Sin embargo, Nagato estaba tan pero tan evangelizado que ni siquiera le daba oportunidad a Conan de hablar. Miren, podrá parecerles tonto, pero Conan es el único personaje del manga que no cayó ante la evangelización de Naruto. Y esto es importantísimo porque, como dije, esta es la habilidad más poderosa que tiene nuestro protagonista. Pero bueno, Nagato se sacrifica y ella procede a darle unas flores a Naruto, diciéndole que le desea mucha suerte y que ella cree en él. Ojo, pero no cree en él por su discursito del destino. Cree en él porque la única persona que le quedaba en su vida, la que tenía depositada la fe y las creencias de la persona que ella amaba, sacrificó su vida por su bienestar. Esto es muy importante entenderlo, ya que aquí ella no está evangelizada, y justamente por eso es que para mí es el personaje más maltratado del manga. Y eso tiene que ver con lo siguiente: ella se queda con los cuerpos de sus dos amigos, pero como esta mujer es muy inteligente, ya sabía que tarde o temprano Tobi vendría a buscar el Rinnegan, por lo que todo ese tiempo estuvo preparándole una trampa increíble, de la cual el Kamui, el jutsu que para mí es el más roto del manga, no tendría escapatoria. Conan espera a Tobi en el campo de batalla. Porque tiene un poquito de talento evangelizador, le dice a Conan que el Rinnegan le pertenece, que no es algo de Nagato, y que Akatsuki y todos sus sueños son una ilusión creada por él, ya que él los manipuló desde que eran unos niños. Conan, que como dije es un personaje con una voluntad increíble y que además es brillante, otra vez es inmune a la evangelización y procede a pelear con él. En uno de esos intercambios de jutsu, Conan casi logra destruir a Tobi. Es que lo vuelve... Eso sí, este look del misterioso casi desenmascarado le queda brutal. Tobi, cuando se da cuenta de que casi lo mandan a donde Enma Dayo, decide ponerse serio, lo que sea que signifique. Para su sorpresa, él ya había perdido porque Conan activa la trampa más increíble que yo he visto en un shonen. Básicamente lo lanza a un océano hecho de bombas de papel. De alguna forma, ella había descubierto la cantidad de tiempo que Tobi puede permanecer intangible. Así que con cálculos matemáticos hizo una trampa perfecta en donde Tobi no podía escapar. Y así fue. Miren, Tobi, el que en ese punto era el villano más importante y el principal del manga, había perdido, había muerto, Conan le había ganado, y sin power-ups inventados, solamente con su habilidad e inteligencia, había destruido y humillado al causante de todas las desgracias del manga. Pues no, porque Tobi utiliza el Izanagi, una técnica sacada de las nalgas de Kishimoto, y se le aparece detrás, matándola. Porque no importa qué tan buen personaje seas o qué tan brillante seas, solo te espera la miseria, ya que no se puede vencer al clan favorito del autor. Pero por... Loco, sí, ya sé que el Izanagi es una técnica hecha por el autor y por ende, aunque no me guste, es canon y existe. Pero la...
¿Por qué Kishi tenía que matar a Conan así? Miren, cuando Toby se encuentra detrás y Conan está a punto de morir, el enmascarado procede a darle un discursito lleno de soberbia, diciéndole que él es el mal, el poderoso, que sus esfuerzos son inútiles y un poco de basura ahí. Básicamente le hizo entender a ella y a nosotros como lectores que no interesa qué tanta voluntad tengas, qué tan habilidoso seas, las cosas que hayas vivido, las cosas que has aprendido o la forma en la que proteges a tus seres queridos. Nada de esa importa ante un Uchiha. Miren, Conan es de los pocos personajes secundarios que realmente tienen una personalidad bien marcada y fuerte. Insisto, fue inmune a la evangelización de Naruto. ¿Quién ha logrado eso en todo el manga? Nadie. Fue capaz de lo imposible, descifró matemáticamente cómo funciona el jutsu con más poder de guión del manga, logró vencer al villano más importante para ese entonces, e hizo valer todo lo que significaba Jiraiya, Nagato y Yahiko, y su premio fue tener la muerte más miserable de todo el manga, por culpa de un jutsu sin sentido que tengan por seguro que hablaré en un próximo video. Entonces sí, ese final que Kishimoto le dio a Conan para mí no lo merecía. Pero bueno, al menos fue el único personaje femenino que de verdad le causó un daño a Obito. Bueno, aparte de Rin con sus caras psicópatas, obviamente. Sí, ya sé que Kishi ha matado a muchos personajes, incluso otros de manera injusta. Pero al menos estos, a pesar de tener muertes sin sentido, por lo menos mueren como héroes. Conan murió sola, sin que nadie se enterase, y viendo cómo sus sueños eran destrozados por el tipo que manipuló a sus amigos. Para mí, todo lo bueno que hizo Kishi con Conan lo terminó de echar a la basura, porque en sus últimas horas, las más importantes de un personaje, la usó como tapete para así demostrar la superioridad de los Uchiha. Así que sí, para mí, Conan es el personaje más maltratado por Kishi de largo. Conan tiene una voluntad impresionante, pero que es diferente a la de Naruto y sus amigos. Ellos siguen hacia adelante y no se detienen porque ese es su camino ninja, cosa que está perfectamente bien. Pero Conan no se deja manipular por nada ni nadie, porque está convencida de quién es ella y de que debe seguir lo que ella creía con sus amigos cuando eran huérfanos. Mire, puede aparecerle Cristo en persona y eso no va a hacer que cambie sus creencias, que fueron forjadas por la tragedia y el amor. Y esto es algo de admirar. Esta mujer no solo era capaz de ejecutar jutsus muy potentes, básicamente al nivel de los Megazord actuales, sin la necesidad de un Kekkei Genkai o tener un Pokémon adentro, sino que tenía un intelecto muy superior. Pudo deducir matemáticamente cómo funciona el Kamui, una técnica muy compleja de espacio y tiempo, y una deducción de este nivel solo se la hemos visto a Kakashi, un ninja considerado por todos como un supergenio. Lamentándolo mucho, la persona que ella amaba depositó su fe en Nagato, un personaje muy interesante pero demasiado inestable emocionalmente. Mire, si no fuese pelirrojo, yo apostaría que es un Uchiha. Estando a merced de alguien así, pues es evidente que tarde o temprano se iba a quedar sola. Miren, para mí en la vida real ser mujer no es una debilidad. Al contrario, yo soy de los que creen que las mujeres son las que de verdad controlan el mundo, lo digo en serio. Pero en este manga, las kunoichis son tratadas muy mal. Prácticamente ninguna tiene protagonismo. O si no, son desarrolladas pésimamente por Kishi. De verdad no quiero creer que Kishi es machista, pero es que eso es lo que parece. Incluso tal vez deba hablar de esto en un futuro. Pero yo estoy seguro que si Conan se hubiese llamado Konon o si hubiese sido Conan el Bárbaro, jamás hubiese tenido un final como el que tuvo, ni de chiste. Realmente el único cambio que yo le hubiese hecho es su final. Sí, yo entiendo que en las circunstancias en las que se encontraba, tarde o temprano debía enfrentarse a Toby, pero para mí su muerte no era necesaria. Claro, Toby no sabía en dónde ella había puesto el cuerpo de Nagato, pero esto se podía arreglar. Es decir, Toby claramente puede teletransportarse al lado de las personas que ya conoce, como lo hizo con Naruto cuando este estaba fuera de Konoha. Entonces, ¿qué le impedía a Toby transportarse a donde estaba el Rinnegan? No sé si el Kamui solo funciona con los vivos o si funciona con marcas como lo hace Minato, pero ¿qué importa? Si Kishi fue capaz de inventarse algo tan sin sentido como el Izanagi o el Izanami, ¿qué le costaba arreglar algo para que Toby buscase el Rinnegan sin la necesidad de pisotear a Conan? Ustedes saben que hubiese sido genial que Conan hubiese ayudado a Naruto en la guerra. Por ejemplo, cuando se encuentra con Itachi y Nagato, se imaginan que en vez de hacer que Itachi resolviera todo porque es el Uchiha y es el más guapo, ¿qué tal si en algún punto Conan salvase a Naruto y que estos tuviesen una conversación? Hubiese sido muy interesante ver qué se tenían que decir entre ellos. Además, estoy seguro que Nagato le hubiese ofrecido disculpas. Esto hubiese mejorado el personaje de Conan muchísimo. No importa que hubiese muerto después, no importa, pero que hubiese muerto como un héroe, como murieron todos los hombres de este manga.
Conan es un personaje muy sólido e interesante que no tuvo un buen final. Fue la única mujer en Akatsuki y además tenía una voluntad y un intelecto impresionante. Empezó siendo una pequeña niña muy tranquila y terminó siendo una mujer capaz de humillar al villano más importante del manga en su época. Creo que es de los mejores personajes femeninos que ha hecho Kishi, pero que lamentándolo mucho, no se le dio la culminación que se merecía. Sin embargo, yo le guardo un muy buen recuerdo y Conan es de mis personajes favoritos de todo Naruto. No te vayas todavía. Mi Facebook revivió y basándome en sus comentarios de YouTube, a partir de ahora lo utilizaré para decidir cuál personaje será el siguiente en recibir su historia y evolución. Si quieres participar, sígueme. En diagonal me dicen Dai o simplemente búscame en la barra. Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. Ahora sí, de vuelta a mi discurso final. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si pueden regálenme un like, eso me ayuda muchísimo. Mil gracias por su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.